Buenas tardes, mis queridos hermanos. Vamos a dar inicio al estudio de esta tarde con una oración. Buen Dios, Padre amado, estamos agradecidos infinitamente por tanta misericordia a nosotros, seres pecadores. Gracias por la maravillosa obra que el Espíritu Santo hace en nuestro medio. Gracias, Padre, por la revelación que has dejado en tu palabra. Estamos abriendo ahora la palabra en el libro de Mateo capítulo 24 para que tú puedas dirigirnos en el estudio de hoy. El Espíritu Santo nos dirija, esté en nuestro medio. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, continuamos con el estudio de la semana pasada. La semana pasada estuvimos analizando el tiempo de angustia. Una de nuestras hermanas hizo una pregunta y ya creo que con la respuesta a esa pregunta y algunos elementos que vamos a leer más tarde, no tenemos por qué tener ningún temor ante el tiempo de angustia que se avecina, porque debemos hablar de esas cosas, porque no queremos ni quitarle ni ponerle a la palabra de Dios. Jesucristo fue el que habló de eso. Nosotros lo que estamos haciendo es anunciar el mensaje que Jesucristo dejó ya. Hemos explicado a través de todas estas semanas el origen de esto, cuál es el propósito de Mateo 24, a quién Jesucristo se lo dio. No fue para una audiencia general, sino para sus discípulos exclusivamente, aunque el mensaje debe llevarse a todo el mundo, pero fue para los discípulos, para que no fueran engañados. Porque todos esos eventos, acontecimientos, señales que aparecerán en el fin del tiempo, con el único objetivo de engañar a los hijos de Dios. Entonces vamos a leer ahora, la tarea de la semana pasada y de todas las semanas es meditar en Mateo 24, Lucas 13, Marcos 13 y Lucas 21. Pues vamos a ver, con respecto al estudio que estamos haciendo, que dice Mateo 24, en el versículo 9 comienza. Dice así: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas gentes por causa de mi nombre. Entonces ese versículo trajo una inquietud ante una hermana que preguntó la semana pasada con respecto a ese asunto. Porque cuando usted lee eso, aparentemente dice, oye, en esta tribulación van a perecer los hijos de Dios. Entonces explicamos claramente que hay un grupo de personas que todavía deben morir cuando la gracia no ha terminado. ¿Por qué razón? Porque la sangre de los mártires es para fruto. Entonces, en este tiempo, esta tribulación que está hablando aquí no es la gran tribulación. Esto es previo a la gran tribulación. El tiempo de angustia previo. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el 9 dice, os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Cuando leamos en Lucas ahorita el mismo evento, usted va a notar que Lucas da un ingrediente diferente que me aclara que ni siquiera un pelo de mi cabeza perecerá. Quiere decir que en este momento, si personas mueren, es porque la gracia no ha terminado y son los mártires del quinto sello que vimos la semana pasada que estaban reclamándole a Dios que cuando él vengaría su sangre que había sido derramada por él. Y él le dijo, es bueno que descansen un poco de tiempo, se le pusieron vestiduras blancas. Este es el sellamiento de que ellos eran justificados, pero descansen un poco hasta que completemos el número de otros que tienen que ser muertos como ustedes. Entonces, en el versículo 21 de Mateo 24, mire cómo dice. Porque habrá entonces, después de todo lo que menciona entre el versículo 9 y el 20, todo lo que dice allí, que ya hemos estudiado parte de eso porque estudiamos la abominación asoladora y algunas señales previas al fin, dice, porque habrá entonces gran tribulación, esa es la tribulación, la grande, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Entonces, esa gran tribulación, vamos a ver algunos detalles hoy, vamos a continuar con ese estudio, vamos a buscar algunos ejemplos bíblicos que aclaran esa tribulación y vamos a ver los elementos comunes, el común denominador en cada una de ellas, en las historias que vamos a estudiar, y eso mismo aplica al tiempo del fin. Entonces, yo quiero exhortarles a ustedes que sería muy interesante que durante la semana ustedes se buscaran el libro El conflicto de los siglos, en el capítulo 40, que se titula El tiempo de angustia. Capítulo 40, no sé si se aprecia, ahí está, el tiempo de angustia. Este es un capítulo un poco largo, pero ese capítulo
explica todo lo que tiene que ver con el tiempo de angustia con más claridad que lo que yo podría explicar, porque es revelación divina. Y vimos también que entre los elementos que tenemos que tomar en cuenta para entender a Mateo 24 son los evangelios sinópticos, por eso siempre aludimos a Marcos y a Lucas, Mateo, Marcos y Lucas, que son los que escriben en cuanto a la semejanza y el orden de los eventos. También nos amparamos en el conflicto de los siglos porque está escrito de la misma manera, cronológicamente, en el mismo orden y los mismos elementos que Jesucristo reveló a la sierva de Dios. Eso es una buena ayuda para poder entender a Mateo 24. Entonces vamos a pasar ahora a ver lo que dice Marcos en el capítulo 13 con respecto al mismo caso. En el mismo versículo 9 de Marcos dice lo siguiente: pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Ahí lo que está diciendo claramente es que va a haber un momento donde vamos a tener que comparecer ante tribunales. Todavía hay gracia. Entonces el Señor dice, ahí viene la persecución. Pero esa no es la grande. ¿Dónde aparece la grande? En Marcos. Aparece en el versículo 19. Entonces dice Marcos, porque aquellos días serán de tribulación, cual nunca ha habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni la habrá. Esa es la gran tribulación que anuncia Daniel en el capítulo 12. Entonces vamos ahora a entrar en materia, tomando ya ese contexto claro de que hay una tribulación previa, luego está la gran tribulación. En la tribulación previa se cumple la demanda de los mártires del quinto sello. Estamos viviendo ahora mismo en el sexto sello, estamos viviendo en Apocalipsis capítulo 6, versículo 13. El 14 al 17 es lo que Mateo, Marcos y Lucas anuncian previo a la venida del Señor. Todavía eso no se ha cumplido. Aunque hay señales que se parecen, ya hemos estudiado aquí, de que no son las mismas señales, se parecen, pero no son las mismas señales, porque lo que va a pasar con el sol y con la luna es que serán las grandes potencias de los cielos serán conmovidas, serán quitadas de sus lugares. Muy bien, con eso en mente, vamos a ver ahora que estos eventos finales eh, llevan tres elementos clave. Tres elementos clave. El primer elemento clave es que todos los casos son decididos. Antes de que venga la gran tribulación, todos los casos ya han sido decididos. Unos para vida eterna, otros para muerte y confusión perpetua. Sabemos que hay dos grupos de eso. Solamente dos grupos porque Dios no entra en componentes. El que no es conmigo contra mí es el que no es conmigo, el que no cosecha conmigo, entonces desparrama. Entonces los casos quedan decididos, la gracia termina y lo vamos a ver con los ejemplos bíblicos que vamos a ver en un momentito. El segundo punto que vamos a destacar es que luego de eso, entonces es que viene el tiempo de angustia. El tiempo de angustia no viene antes que eso. La gran tribulación no viene antes de que termine la gracia. Y finalmente, entonces viene lo que es la segunda venida de Cristo. Por eso Daniel en el capítulo 12, versículo 1 dice, será tiempo de angustia, cual nunca ha sido. Vamos a leerlo mejor bíblicamente. Daniel capítulo 12, versículo 1. Mire cómo dice, vamos a leerlo con exactitud. Daniel 12, 12. Aquí está, uno dice, en aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a ver lo que significa eso. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente entonces. Note que son las mismas palabras que utilizó Jesucristo en Mateo. Porque Cristo fue quien dijo, cuando vean la abominación asoladora de la que habló Daniel el profeta, Cristo está diciendo que Daniel es un profeta verdadero y que Daniel fue el que habló de él. Entonces aquí dice, será tiempo de angustia cual nunca ha sido ni será, desde que hubo gente entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan inscritos en el libro. O sea que en ese tiempo el pueblo de Dios, los que están escritos en el libro de la vida, van a ser libertados. Eso es haciendo alusión a la venida de Cristo. Y luego habla de la resurrección especial en el versículo 2. Muy bien, con eso en mente, entonces vemos que los tres elementos clave es que los casos son decididos, viene un tiempo de angustia y luego después de eso entonces viene lo que es la segunda venida de Cristo.
En las historias que vamos a estudiar ahora, que tienen alusión a eso, a Mateo 24, lo que Cristo está diciendo en Mateo 24, note que cada vez que estamos estudiando Mateo 24, siempre tenemos que irnos al Antiguo Testamento, porque es que Cristo está citando el Antiguo Testamento. Más como en los días de Noé, es Cristo que está diciendo esto, como en los días de Lot. Para poder entender, tenemos que ir a los días de Noé, tenemos que ir a los días de Lot. Muy bien, entonces, el común denominador que hemos encontrado con respecto a estos eventos es el siguiente. Primero, aparece un remanente fiel. Luego aparece el enemigo de las almas. Hay un enemigo en el medio. A veces son seres humanos, pero están dirigidos por Satanás. Viene un tiempo de angustia. Luego hay una demora aparente. Hay una demora, pero es aparente con respecto a la segunda venida de Cristo. La fe es severamente probada y finalmente el pueblo es librado. ¿Cómo encajamos estos elementos? Mire, el remanente fiel y el enemigo lo ponemos en el primer caso, que son todos los casos serán decididos. Esto está ahí, remanente fiel y el enemigo. Una vez el remanente fiel es conseguido y es sellado, ya ahí los casos quedan decididos. Los que no están de parte de Cristo quedaron decididos para perdición y se cumple el primer evento, el primer elemento. El segundo elemento, entonces después dice que viene un tiempo de angustia. En ese tiempo de angustia, Dios no lo libera de una vez. Por eso viene una demora. Y la fe es probada. Recuerden que estudiamos en varias lecciones atrás del mismo Mateo 24, que en el tiempo de la crisis la fe no se desarrolla, la fe se exhibe, se muestra, lo que ya usted desarrolló, pero en la fe no se desarrolla. Hay personas que están esperando señales para poder eh, hacer su paz con Dios, y es un error grave. ¿Por qué? Porque cuando venga la crisis no hay nada que hacer, ya el pueblo de Dios ya fue sellado para eso. Está demostrado, lo estamos viendo en la palabra de Dios y el espíritu de profecía corrobora eso. Luego viene entonces, después que la fe es probada, entonces viene la liberación del remanente, que es lo que tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Vamos a pasar ahora a lo que estábamos argumentando de Daniel en el capítulo 12, versículo 1. Mire cómo dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. Primer elemento. Note que van a pasar tres cosas. En aquel tiempo se levantará Miguel. Vamos a ver qué significa que se levantará Miguel. El gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia, como lo que estamos estudiando, el tiempo de angustia. Y Cristo me mandó para donde Daniel, me mandó para donde Jacob, me mandó para donde Job. Yo tengo que estudiarlo allá. ¿Qué está pasando aquí? Que cuando Miguel se levanta, entonces es que viene el tiempo de angustia. ¿Qué significa que Miguel se levanta? Dos cosas. Si vamos al contexto bíblico que se refiere al levantamiento, quiere decir que es el momento cuando Miguel toma posesión del reino. Y la Biblia, cuando utiliza la palabra levantarse, hablando de los reyes, es que toma posesión del reino. Sin embargo, Cristo, para poder tomar posesión del reino, ¿qué tiene que hacer? Tiene que dejar su ministerio intercesor y de juicio sumo sacerdotal. Por eso la sierva de Dios explica claramente que cuando Cristo termine esa intercesión, o sea, que ya los casos queden decididos, que es el primer elemento, no se olvide. Primer elemento, los casos decididos. Segundo elemento, el tiempo de angustia. Tercer elemento, la liberación. Entonces, cuando los casos quedan decididos, ¿qué hace Jesucristo? Dice, se quita sus vestimentas sacerdotales, se coloca sus vestimentas reales, entonces viene a buscar a su pueblo. Ahí es que Miguel se levanta. En el momento que Cristo se levanta, está diciendo que la intercesión terminó, se acabó la gracia. Entonces vemos que los tres elementos de Mateo 24, de Lucas 13, perdón, Marcos 13 y Lucas 21 están siendo claramente compatibles con lo que está diciendo la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Ahora estamos viendo a Daniel capítulo 12, versículo 1. Luego que pasa eso, ¿qué es lo que viene? Entonces dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hayan escritos en el libro. Es decir, que notamos que aparece un tercer elemento, que ahí viene la liberación. Pero la liberación es para aquellos que se hayan escrito en el libro. En el libro de la vida solamente aparecen nombres, no aparecen otra cosa, nombres, los nombres de los redimidos. Pero en el libro de la vida también dice la palabra que hay personas que pueden ser borradas. Cuidad que vuestro nombre no sea borrado del libro de la vida. En otras palabras, en el libro de la vida se anota todo aquel que ha profesado creer en el Cristo, porque el juicio es para los que han profesado creer en Cristo. El que no profesó creer está condenado, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque no creyó. Si el que no creyó fue condenado porque no creyó. No creyó. Ahora, que ha profesado creer, Dios tiene que hacer un juicio. Entonces Dios hace una separación entre las ovejas
y los cabritos. Entonces, en este momento preciso, cuando Miguel se levanta, entonces liberta al pueblo porque ya él hizo un juicio y determinó los casos primero, quiénes eran para salvación y quiénes eran para perdición. Entonces, vamos a ver ahora el caso de Jacob. Vamos a coger este primer ejemplo, el caso de Jacob. Y vamos a ver cómo aparece un remanente fiel, cómo aparece el enemigo, cómo aparece el tiempo de angustia, cómo aparece la demora, la fe que es probada y luego es liberada. ¿Por qué tomamos este elemento? Porque tanto Jesucristo, hablando de esa angustia, la angustia de Jacob, que es la angustia más terrible que ha pasado a un ser humano, la sierva de Dios lo determina en el conflicto de los hijos, en el capítulo 40, como la angustia de Jacob. Ese es el nombre que le da. Entonces tenemos que ver qué fue lo que le pasó a Jacob. Génesis capítulo 32, del 9 al 11. Génesis 32, del 9 al 11. Y dice, y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. O sea, Dios es quien le da la instrucción a Jacob de que vuelva a su parentela, a su tierra. Pero él sabe que él dejó un problema ya. Él engañó a su hermano. Su hermano decidió matarlo y su madre tuvo que esconderlo y sacarlo el mismo día. Fue tan severo su falta que jamás volvió a ver a su madre. Cuando volvió a su tierra, ya su madre había muerto. Entonces, esa angustia se le estaba provocando el hecho de que él se iba a enfrentar a su hermano, que él sabía que tenía la intención de matarlo. Y no solamente eso, sino que yo vengo con mi mujer, no tenía 12 esposas en ese momento. Voy con ella y voy con mis hijos y con todos sus, ¿cómo se llama? Obreros, empleados. Y mucho ganado y muchas cosas. Entonces él sabía que si su hermano todavía venía ensañado contra él, perdería todo. Entonces esa angustia de él era una angustia física por lo que le esperaba, pero ahí no estaba su angustia mayor, había otra cosa más. Sigue diciendo, dice él, tú me dijiste que vuelva a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias. O sea, yo no soy digno de lo que está diciendo. O sea, se ve que estaba arrepentido de corazón. Yo no soy digno, Señor, de que tú tengas tanta misericordia conmigo. Y de toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. ¿Qué estudiamos nosotros la semana pasada? Estudiamos la semana pasada en la palabra, en el espíritu de profecía, que nuestros más acérrimos perseguidores serán nuestros hermanos, nuestros familiares y nuestros amigos. Vamos a ver también ahorita que quienes decretan contra el verdadero pueblo de Dios, dice la sierva de Dios, son los profetas. El micrófono. Hay que ser, exacto, gracias. Franklin, ya no vamos ya vamos a conectar la iglesia ya. No, pero conéctate que ya vamos un poquito. Me alcanzan ahí. Muy bien. Muy bien. Es lamentable que no se hayan conectado antes porque entonces la secuencia se va perdiendo. Muy bien, entonces perdí un poco del hilo ahí. ¿Dónde está? Ah, bueno, que eran los hermanos, son nuestros propios hermanos los que nos persiguen. Son los profesos cristianos. En este caso, estamos mirando con el caso de Jacob, quien lo estaba persiguiendo era el propio hermano. Ok. Entonces sigue diciendo, porque le temo, no venga acaso y me hiera la madre con los hijos. O sea, que él tenía un temor ahora mucho, la angustia era mayor, porque no solamente era su vida, sino la vida de sus hijos, la vida de la esposa y demás. Sin embargo, notamos, esa es la angustia física que Jacob tiene. Ahora, ahí era que estaba la mayor angustia de Jacob. No, no era ahí que estaba. Es igual que lo mismo que pasaba con David. Cuando David tenía un problema con Dios, era que David se caía en el piso. David dijo, yo fui pobre, yo fui un pastor, yo puedo vivir en la pobreza, puedo vivir en la riqueza, porque fue un rey, no tenía problema con eso. El problema de David estaba, ni siquiera le tenía miedo a leones, ni a animales, ni a guerreros, era un guerrero increíble, un derramador de sangre, no tenía problema con eso. El problema de David estaba cuando él tenía problema con Dios. Cuando él tenía problemas con Dios, David no podía dormir. Por eso era un individuo que tenía un corazón fértil para los problemas con Dios. Y por eso Dios lo amaba tanto.
En el caso de Jacob pasó lo mismo y lo vamos a ver ahora. Vamos a leer ahora a Génesis 32, 24 al 30, y mire cómo dice. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Él no sabe con quién está luchando, solamente se dio cuenta que era un ser poderoso. Cuando el varón vio, tengo que cerrar el micrófono. Gracias. Ay, gracias. Dice, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo y se descoyuntó el muslo de Jacob. Oiga bien, está luchando con un ser poderoso, que vamos a ver más adelante quién es. La misma Biblia lo dice. Pero dice que no pudo con él. No era que no podía, físicamente podía. Lo que está mirando que este individuo está aferrado a él, agarrado, dispuesto a morir. Dice, oye, pero este individuo tiene un deseo increíble por algo, está buscando algo. ¿Qué es lo que busca? Él mismo lo dice la palabra. Mientras con él luchaba y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Entonces estamos notando que la angustia de Jacob venía porque no solamente era física por los hermanos, como lo vimos ahorita en el capítulo 32, versículo 9, sino que ahora en el 32, 24 me dice que tenía una angustia espiritual, una lucha grande, porque él sabía que había cometido falta, pecado ante Dios, y él necesitaba el perdón de Dios, pero eso pedía su bendición, arriesgando su vida. Oiga bien, le dio por el muslo, le topó al muslo y se lo descoyuntó. ¿Usted sabe el dolor grande que es eso? Un dolor terrible, y ni así lo soltó, lo agarró. Y dice, y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él le respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. O sea, si usted se lee eso en el conflicto de los siglos, en la angustia, el capítulo 40, léaselo despacio completo. La sierva yo describe cómo fue que Jacob venció. Dice que el poder infinito de Dios, al ver la lucha y la angustia de ese individuo y cómo se aferró a la necesidad del perdón, dice no podía hacer otra cosa que perdonar y ceder. Y así fue que Jacob venció, como él dice aquí, ha vencido a Dios. No es que lo venció físicamente, sino que lo venció en el sentido que le tocó en el corazón por la lucha que tenía. Así pasará en el tiempo del fin. Tendremos dos angustias graves. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob aquel nombre, el nombre de aquel lugar, Peniel. O sea, quiere decir rostro de Dios, porque vio a Dios. Porque dijo, vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Note la palabra. ¿Qué pasó después de la angustia? Fue librada mi alma. Eso no se escribe al azar. Lo vimos en Daniel y lo vamos a ver en cada elemento. Viene un tiempo de prueba severo. El caso queda decidido. Viene una angustia y luego de la angustia entonces librado. Ese es el primer ejemplo que tomamos hoy. Vamos a seguir avanzando. Vamos a comparar eso con el cautiverio babilónico. Miren lo que pasó. Según Jeremías capítulo 30, versículo 7. Dice, porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora, eso es, busquen con diligencia y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos. O sea, ustedes que el varón no da a luz, no, sino que la mujer es que le da esos dolores de parto. Pues yo vi los hombres como si fueran mujeres dando a luz, agarrados de aquí, estén en el tiempo de angustia, por causa, dice, sus lomos como mujer que está de parto, los hombres, y se han vuelto pálidos todos sus rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Como dijo Jesucristo, vendrá tiempo de angustia, cuando nunca ha sido ni será. Esto que estamos viendo aquí en Jeremías es un reflejo de lo que sería el tiempo de angustia. Y dice que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Y vuelve y dice lo mismo. Viene un tiempo de angustia, pero será librado. Alabado sea el nombre de Dios. Cristo ha prometido, lo prometió en Mateo 24, lo leímos al principio, leímos Mateo 24, leímos a Lucas 3, a Marcos 13 y a Lucas 21, y leímos ahí claramente que dice que Cristo en ese momento, y en Daniel capítulo 12, versículo 1, que luego de la angustia, entonces, Cristo liberará a sus escogidos, a su pueblo. Entonces sigue diciendo aquí, ahora en Jeremías, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado.
En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová tu Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Ahí viene la palabra levantar que aparece en Daniel, que vimos ahorita. ¿Qué quiere decir? Que le iba a levantar rey a David. ¿Qué rey era ese? El rey de la promesa, el reino que será eterno, el reino de Jesucristo. Eso es que está hablando ahí. Muy bien. Mateo 24, 21 y 22. ¿Qué dice? Vamos a ver. Mateo 24, 21 y 22. Vamos saltando siempre del antiguo al nuevo. Según lo que Jesucristo me diga, si me mandó para el antiguo cogemos. Dice aquí. Porque habrá entonces gran tribulación. Ya vimos ahorita que en el versículo 9 habla de la tribulación, que vamos a ser entregados, que algunos van a tener que morir. Dice muchos. Por eso no dice todo, porque muchos morirán completando el número de los mártires del quinto sello de Apocalipsis capítulo 6. Pero aquí me está indicando, porque habrá entonces gran tribulación. Esa tribulación es la grande, es la gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, porque es la última tribulación, no es la más extensa fue la primera tribulación de la Edad Media, que duró 1260 años, pero esta tribulación, aunque es más corta, será de mayor intensidad, será la más terrible de todo. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Nosotros sabemos que esa tribulación no será larga como fue la de los 1200 días, será corta, porque cuando esta liberación, esta persecución llegue, este tiempo de angustia, entonces será librado el pueblo, lo que indica que Cristo aparecerá en las nubes. Por eso ya no será larga. Y esta será la última tribulación, que Cristo lo anunció, lo dijo, porque él está haciendo una comparación, una metáfora, comparando a la destrucción de Jerusalén, las señales previas a la destrucción de Jerusalén, todos los elementos que pasaron allá a la destrucción de Jerusalén, lo está aplicando al fin del tiempo y a su segunda venida. Muy bien, vamos a pasar ahora, luego de eso, a algunos elementos que tienen que ver ya con nuestro tiempo. Vamos a ver tres elementos que tienen que ver con las leyes civiles. Vimos cuando estudiamos la abominación asoladora. Lo que pasa es que si no se va siguiendo toda la secuencia de los estudios, entonces como que queda alguna laguna. Si algunos son nuevos hoy, ya aquel estudio hace falta. Voy a hacer un poquito de recuento nada más. Nosotros estudiamos hace un par de semanas atrás de que las leyes religiosas la tienen que convertir en leyes civiles. Y vimos algunos ejemplos donde eso pasó. Lo vimos con la historia de Esther, lo vimos con la historia de Daniel, que las leyes religiosas las convertían en civiles. ¿Por qué es eso? Porque a nadie pueden obligarlo en materia religiosa a obedecer un reglamento. Pero si la ley es civil, o sea, es gubernamental, y usted no la cumple, entonces usted está desobedeciendo la ley del Estado. Entonces, por eso que dice la sierva de Dios en el conflicto de los siglos, y dice la palabra de Dios también en el libro de Daniel, de que los caldeos, ¿usted sabe quiénes son los caldeos? Los caldeos son los pastores de la religión babilónica, eran religiosos. Dijeron, a este individuo no lo podemos entrampar, sino en su ley, la ley de su Dios, perdón, dijeron, sino en la ley de su Dios. Entonces cogieron una ley religiosa y la convirtieron en civil. La sierva de Dios dice en el conflicto de los siglos que las leyes dominicales van a ser leyes civiles para poder llevarla a cabo y luego terminar con el decreto de persecución y de muerte al pueblo de Dios. Si la ley se queda siendo religiosa, no tiene ninguna función. Por eso la convierten en ley civil. Entonces, vamos a ver lo que dice aquí. Aquí tengo unos elementos de la primera enmienda de la Constitución norteamericana, porque la semana antepasada también vimos, cuando estudiamos la abominación asoladora, de que los Estados Unidos juegan un papel importante en este asunto, porque son los que le van a dar el apoyo al poder papal. Y también vimos que dentro de los Estados Unidos, lo que se llama el protestantismo apóstata, que es el falso profeta, cuando estudiamos el falso profeta, hace 3 semanas atrás creo, estudiamos ese elemento, ese falso profeta, también es el que se va a encargar de que junto con la bestia y los Estados Unidos de Norteamérica, que es el ejército poderoso que gobierna en el mundo, que puede hacer que se cumplan los objetivos de la Roma papal, que serán los mismos de los objetivos de la Roma de la Edad Media. No es diferente.
Eso lo vimos en el conflicto de los hijos. Y en Mateo 24, y Lucas y Marcos, y también lo vimos con los personajes históricos que estudiamos, que fueron Tito Flavio Josefo, vimos a Neo Séneca, y vimos lo que dijo también Gallo, se me fue el nombre, el otro que estudiamos a buscarlo, a Gallo Cornelio Tácito, Tito Flavio Josefo y Lucio Anneo Séneca. Esos tres personajes que corroboraron que lo que Jesucristo profetizó en Mateo 24 históricamente se cumplió, y más Flavio Josefo, que es un expertador visual que vivió en el tiempo de la destrucción de Jerusalén y que él era un historiador famoso y descendiente de padre de ascendencia sacerdotal y la madre que era de la realeza, y él era un gran historiador, o sea que tiene argumentos para escribir, y entonces da el apoyo a lo que la palabra de Dios ya había notificado. Entonces, en esto que tenemos aquí aparecen tres cláusulas, fíjese bien. Primero, oiga cómo dice, el Congreso no hará ninguna ley con respecto al establecimiento de religión, ni que prohíba la libre práctica de la misma, ni que coarte la libertad de expresión, ni la libertad de prensa, o el derecho que tiene el pueblo de reunirse pacíficamente y de pedirle al gobierno que se les haga justicia. Es, en otras palabras, está desligando el Estado de las cuestiones religiosas. Sin embargo, ¿qué pasó? Nosotros estudiamos en algunas historias anteriores de que eso se ha violado. Nabucodonosor violó eso. Cuando estudiamos la historia de Esther también se violó eso. Que todos los pueblos que están bajo mi dominio adoren al Dios de Daniel. No, Dios no trabaja de esa manera. Jesucristo los separó. Nunca el Estado puede legislar en materia religiosa. Y mire por qué. Jesucristo fue claro. Y la razón es porque cuando la religión se compenetra con el Estado, mi hermano, se llega al totalitarismo. Y se toman medidas que son perjudiciales para la nación y para el pueblo. Siempre. No se puede ligar nunca la religión con la política. Nunca debe ligarse. Y entonces, lamentablemente, Dios dice que sí se va a unir. Porque el dragón que le dio el poder a la bestia hará que se le dé el poder a quién? Al falso profeta. Entonces, esa argamasa, esos tres poderes unidos, el dragón, la bestia y el falso profeta, que es el espiritismo, el papado y el falso profeta, unidos con el Estado, van a traer entonces los problemas de la persecución y la angustia que estamos estudiando ahora. Y también tengo que hacer una aclaración. Lo que provoca esa persecución, esa angustia y ese decreto, no se cree usted que es la ley dominical. La ley dominical viene como una consecuencia de eso. Son los desastres naturales que van a estar acaeciendo en esa época. Y nosotros vamos a ser acusados de ser los responsables de esos desastres naturales porque no nos sometemos a las leyes estatales, que son religiosas en el fondo, porque están desobedeciendo la palabra de Dios. Es decir, que ese será el problema central, cuando comienzan a caer esos juicios de Dios. Y lo dice escrito ahí en Mateo, lo vamos a ver en un ratito. Sigamos viendo. Entonces ya vimos los elementos clave de la primera cláusula. Vamos a ver ahora el caso de los jóvenes hebreos, para que usted vea. Mire, ahora bien, usted conoce el contexto, que ellos no querían adorar una imagen. Fíjese que eso es lo que hace alusión en el Apocalipsis, una imagen del poder. Entonces esa imagen, se le dijo, todas personas tienen que postrarse ante ella cuando suene la bocina, o sea, la música, y deben postrarse ante ella. Entonces, ante ese contexto, estos jóvenes que ya habían desarrollado su fe cuando eran muchachones, usted lo nota, porque tan pronto ellos llegaron cautivos, que eran príncipes y nobles, que estaban en el palacio del rey, fue ahí mismito que a ellos se les metió la primera prueba, y ellos dijeron, no, nosotros no vamos a contaminar comiendo la comida del rey. Entonces, sabemos lo que creemos. O sea, que ya ellos tenían una fe desarrollada en su casa, allá en Jerusalén, con sus padres, habían sido educados y formados. Cuando llegaron a Babilonia, Babilonia no entró a ellos. Mire cómo dice la palabra. Ahora pues, Daniel capítulo 3, versículo 15. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis, adoréis la estatua, la imagen que he hecho?
Porque si no la adorareis, fíjese que el problema aquí es adoración. Una ley gubernamental haciendo alusiones a cosas religiosas. Por si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio del horno de fuego. Ese es el decreto de muerte, ardiendo. ¿Y que Dios será aquel que os libre de mis manos? Ahí aparece otra vez la palabra clave, que es la palabra librar. ¿Qué Dios lo va a librar? Pues precisamente después ese mismo rey tuvo que callarse la boca porque encontró que había un cuarto personaje allí que fue el que bajó a librarlos. Jesucristo solamente bajó a librar a esos muchachos. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos, ahí está la palabra clave, del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Un desafío completo, porque ya la fe había sido desarrollada, ahora la fe estaba siendo probada, era probada. Y pasaron tiempo de angustia y tribulación. Y cuando lo metieron en ese horno de fuego, que fue calentado 7 veces más, no crea usted que ellos estaban muertos de la risa, iban a una situación grande. Pero ¿qué pasa? Tenían la confianza en Dios y estaban dispuestos a morir antes de violar y de desobedecer al Dios a quien ellos amaban. Luego en el versículo 25 al 28 aparece: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasan en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Él lo entendió así, pero era el Hijo de Dios. Era Jesucristo que estaba allí, que había descendido a salvar a su pueblo. Asimismo, nosotros tenemos que tener la confianza plena que en el tiempo de angustia nosotros vamos a ser libertados. Y al grupo que le corresponda morir, es un privilegio, Dios solamente permitirá que mueran aquellos que están en capacidad de soportar esa prueba. Porque Dios nunca te va a dar una prueba que tú no tengas capacidad de soportar. Y juntamente con la prueba dará la salida. Entonces estos muchachos, notamos que ellos vencieron por la fe. Cuando vamos a Hebreos, en el capítulo, por esa fe se desarrolla, es con la obediencia a Dios. No se pierdan eso. Mire por qué. Si usted va al capítulo de la fe, de Hebreos capítulo 11, menciona a todos esos personajes. A Daniel, a Barak, menciona a Gedeón, menciona a Abraham, a Moisés. Todos esos personajes lo menciona. Y dice que por la fe ellos vencieron. Pero ¿cómo vencieron? Por la fe Noé fue hizo una arca en la que su casa se salvase. Obedeció a Dios. Por la fe, Abraham no rehusó sacrificar a su hijo. O sea, que la fe se manifiesta con una obediencia a Dios que se muestra a través de las obras de lo que tú haces. Hay gente que dice, la obra no tiene ningún valor. No, no tiene valor para la salvación, pero es el reflejo de cuando usted está en Cristo. Y muy sencillo, porque el Señor dice, he aquí vengo pronto, y mi galardón conmigo, el premio, para dar a cada uno según sea su obra. Entonces quiere decir que el Señor está tomando en cuenta la obra. Ahora esa obra que es como consecuencia del trabajo que el Espíritu Santo ha hecho en la vida de la persona. Es una manifestación del amor a Dios y del amor al prójimo. No así la obra que hacen los filántropos. Los filántropos hacen obras muy buenas, pero no está motivada por el amor a Dios. Entonces, ¿qué es lo único que va a ganar el filántropo? Va a ganar la gloria que el mundo le da. Ahora, la gloria que nosotros vamos a recibir es por haber servido a nuestro Dios y Salvador. Muy bien. Son la hora 5:50. Todavía tenemos tiempo. Vamos a seguir avanzando para terminar este estudio hoy. Muy bien. Tomamos eso en consideración, los jóvenes hebreos. Vamos a ver un segundo caso. Es el caso de Daniel en el foso de los leones. Fíjese bien que cada elemento que estamos estudiando aquí, estamos mirando que aparece lo que dijimos al principio, los comunes denominadores. Porque los comunes denominadores son que el remanente fiel, que aparece el enemigo, ¿verdad? Como consecuencia del ataque del enemigo, que siempre el enemigo es algo que tiene que ver con cuestiones religiosas, porque hace que las leyes religiosas las hagan gubernamentales o civiles. Después viene el tiempo de angustia. Antes de ser librado, después que viene ese tiempo de angustia, hay una demora, pero es una demora aparente, porque ya está contemplada, le llamo aparente, porque ya Dios la pronosticó de que iba a pasar ese tiempo de demora, para que la fe pueda ser probada. Entonces eso es lo que está pasando en este tiempo con nosotros también. Ahora, una vez los casos son decididos, es decir, que la gracia termina, entonces es que viene el tiempo de angustia. El tiempo de angustia final, el tiempo de angustia de Jacob, no la angustia previa. La angustia previa vimos ahorita cuando leímos a Mateo 24:9, de que la angustia previa sí va a haber
persecuciones, van a tirarlo a los calabozos, van a tener que comparecer ante jueces, algunos morirán, dice muchos. Dije la palabra algunos, no, la Biblia dice muchos morirán, porque hay un grupo de mártires que para salvar a los que están en Babilonia van a morir por la fe, y eso va a llamar la atención de ellos, y Dios está permitiendo eso para demostrar que Roma no cambia. La misma forma como atacó en el papado en la Edad Media, atacará en el tiempo del fin, eso es lo que está diciendo. Muy bien, tomando ese elemento, vamos a pasar ahora al otro ejemplo, el tercer ejemplo, que son el caso de, no, perdón, el caso de los jóvenes hebreos. Es el caso de Daniel en el foso de los leones. Vayamos a Daniel capítulo 6, versículo 5. Daniel 6, 5. Mire cómo dice. Dice, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no lo hallamos contra él en la relación con la ley de su Dios. Lo que está en juego aquí es la ley de Dios. Por eso, como usted se lee ahora, en esta semana, el capítulo 40 del conflicto de los hijos, le hace lo entero. Usted va a ver ahí el tiempo de angustia detallado, en orden. La sierva de Dios escribió todo eso en orden, exactamente como lo escribe Mateo. El problema grave está en que nosotros vamos a ser atacados por la ley de nuestro Dios, especialmente en el cuarto mandamiento, que será el punto focal de controversia. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. ¿Quiénes fueron esos? Los gobernadores, los magistrados, los sátrapas, los príncipes y los capitanes. Por eso es que Satanás va a mandar a los reyes de la tierra para convencerlos con milagros engañosos. Los recursos que va a utilizar Satanás para engañar a los reyes de la tierra y poderlo meter en este plan y que se puedan edictar leyes contra el pueblo de Dios, porque Satanás que está detrás de todo eso, no se olvide, los recursos que va a utilizar son señales, prodigios mentirosos y milagros. Por eso Jesucristo, cuando escribió Mateo 24, o sea, cuando habló de Mateo 24, que fue registrado por los discípulos, les dijo, comenzó diciendo, mirad que nadie os engañe. Jesucristo sabía que los milagros poderosos que Satanás iba a hacer en los últimos días eran milagros engañosos. Y cuando usted se topa allí, como estudiamos hace un par de semanas, que habrán falsos cristos, y el último falso Cristo será Satanás. Si usted quiere entenderlo bien, váyase al conflicto de los siglos, capítulo 40. Léaselo. Allí la sierva Dios lo detalla perfectamente. ¿Por qué se habla en plural en ese momento y luego habla en singular? Porque con usted a Mateo 24, es que Cristo habla en plural y luego habla en singular. Y cuando le dijeron allí está, no dice allí están, los falsos cristos están, dice allí está, no le creas, porque como relámpago que sale del oriente y se muestra del occidente, ese es el último, la última falsificación de Cristo. El milagro más poderoso, dice la sierva de Dios, el conflicto de los hijos. El más poderoso será cuando Satanás se haga pasar por Jesucristo. Y ahí ella habla en singular. ¿Por qué? Y dice por qué cuando Cristo habla en plural, también lo dice. Porque Mateo 24 lo menciona en plural, los falsos cristos, pero habla de Cristo, del Cristo. Entonces, porque vienen muchos, y ya lo estamos viendo, y lo seguiremos viendo a medida que vayamos avanzando, que se van a hacer pasar por Cristo y van a hacer milagros, muchos de ellos, pero van a quedar desmantelados como falsos cristos, aunque van a venir en el nombre de Cristo. Van a quedar desmantelados hasta que aparezca Lucifer, que va a engañar a todo el mundo, menos a los escogidos. Y hay un temor, y hay un dicho que ha salido por allí, que Satanás, como dice la palabra, engañará, si fuera posible, aún a los escogidos. Quiere decir que los escogidos pueden ser engañados, no, los escogidos no van a estar engañados. Cuando esto suceda, ya lo hemos visto en el orden cronológico que está en Mateo 24, que esto sucede después que el pueblo de Dios fue sellado. Cuando viene la gran tribulación, el pueblo de Dios fue sellado. Es decir, Satanás no lo puede engañar. Hay una angustia porque usted no, cuando usted clama como el Espíritu Santo, que es el que lleva el mensaje, ya la obra cesó y ningún pecado está entrando al santuario. Como no está entrando al santuario, porque ya Cristo cesó en ese momento, cuando la gracia termina, entonces usted siente como si su oración no estuviera llegando. Por eso tendremos que vivir con la fe que habremos desarrollado en este momento. Por eso será un tiempo de angustia terrible, una angustia similar a la que pasó Jacob en la tierra. Bien, cualquier inquietud, vayan anotando, que vamos a dar una sesión al final para si hay alguna duda. Ya nos queda, no nos queda tanto, queda un poquito así todavía, quizás algunos 10 o 15 minutos para terminar. Sigue diciendo. Vimos ahí los gobernantes, los magistrados, los sátrapas, los príncipes y los capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes,
que cualquiera que en el espacio de 30 días, fíjese bien que le dieron un tiempo, demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, o rey, sea echado en el foso de los leones. Note bien, el edicto o decreto para ese tiempo de angustia, eso es previo al tiempo de angustia, eso es lo que va a decretar el tiempo de angustia. Ese edicto, esa ley que se va a firmar de muerte, ese decreto de muerte, se va a firmar. Y aquí dice, en 30 días es que va a entrar en ejecución. Es decir, que eso es lo mismo que pasó en la destrucción de Jerusalén, que el Señor le dijo, cuando veáis, es decir, que se podía ver la abominación asoladora de la que habló Daniel el profeta, los que están en Judea, váyanse a los montes. Inexplicablemente, Setio Galo se retira, el general Setio Galo se retira, no se sabe por qué, cuando tenía la ciudad rodeada, pero los cristianos entendieron que esa era la señal y se fueron. Cuando volvieron otra vez, que volvió otra vez el ejército romano, enviando a Tito, que era hijo no sé el nombre ahora del padre, pero Tito era el hijo del verdadero general que estaba gobernando, aunque Tito era general, y entró y destruyó a la ciudad. Ya los cristianos no estaban allí, porque el Señor dio la señal con tiempo. Aquí estamos notando que está pasando lo mismo, porque dice, en espacio de 30 días demanda petición. Así pasó cuando Esther, y esa historia se repite. Cuando se firme el decreto, va a haber un tiempo para que nosotros podamos salir e huir. Dios en su misericordia tiene todo eso planificado para su pueblo, pero ya el pueblo de Dios habrá sido sellado. O sea, los casos habrán sido decididos. Luego, el segundo elemento, después que los casos son decididos, ¿cuál es? Viene entonces el tiempo de angustia y finalmente la liberación del pueblo. Nunca se olvide de esos tres elementos. Esa es la clave de todo. Lo hemos visto por donde quiere, que utiliza la misma palabra en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Muy bien, vamos ahora a pasar. Vimos el caso de Daniel y vimos cómo fue librado Daniel. Daniel pasó los mismos elementos que estamos estudiando. El tiempo de angustia, la demora, porque Dios no lo sacó de una vez. Al otro día por la mañana, porque el rey fue preocupado, no podía ni dormir. Daniel, el Dios a quien tú sirves pudo librarte. Sí, rey, no te preocupes, aquí estoy tranquilito. Y los leones ahí tranquilitos al lado de él. El Dios a quien yo sirvo tapó la boca de los leones. Entonces esa es la gran promesa que hay para nosotros. No debemos temer nunca, porque aunque viene ese tiempo, no le puedo decir que no viene. No le puedo tapar eso porque fue Jesucristo que lo dijo en la palabra. Usted está aquí. Él lo dijo y dijo el orden y dijo así será para que estemos apercibidos. Ahí está manifestado su amor para con nosotros, para que estemos apercibidos. Ahora me está diciendo, desarrolla la fe ahora. El encuentro con Dios es ahora. El estudio de la palabra es ahora, la testificación es ahora, la oración es ahora, para cuando venga el tiempo de la crisis, nosotros podamos exhibir esa crisis. Además de que nosotros no sabemos cuándo vamos a ser llamados al descanso. En cualquier momento uno puede morir. ¿Cuánta gente está muriendo ahora de tanto infarto? Muchachos jóvenes, que uno no entiende. El joven cree que no va a morir ahora, sino que el viejo se va a morir primero. Eso no es así. Mira a Mejía como lo tenemos ahí con 103 años. Mi abuela tiene 103 años. ¿Cuántos jóvenes han muerto primero? Hay que estar preparado en todos los tiempos, sin temor, no asustado, pero sí preparado, para que si nos toca morir, morimos en el Señor, si nos toca vivir en aquel tiempo, que el Señor nos dé la fuerza